Bienvenidos a la conceptualización de la unidad 1, Fundamentos contables, estados financieros y principales elementos contables. Lo primero que vamos a ver es la introducción a la contabilidad financiera, los principios básicos, ecuación contable e introducción de los estados financieros. Entonces aquí tenemos básicamente lo que son los estados financieros. Aquí podemos ver que estos estados financieros muestran la situación económica de la empresa o también podría ser de una persona natural. Aquí podemos ver lo que son los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos. Aquí básicamente hay que cubrir las necesidades generales de los usuarios. No se trata solamente de cubrir las necesidades de los socios, sino también de los gerentes y de los usuarios generales de la información. Básicamente esto lo contempla lo que es la IAS 1, la presentación de estados financieros, y pues ahí tenemos diferentes elementos de los estados financieros que podemos ver a continuación. Uno de ellos es la finalidad de los estados financieros, básicamente es mostrar que pues esta información financiera y contable y que sea útil para la toma de decisiones. Si no se trata simplemente de mostrar información general o información detallada sin ningún criterio, sino básicamente que nos sirva para la toma de decisiones. Aquí, como les decía anteriormente, tenemos los diferentes elementos de los estados financieros. Entonces, básicamente son activos, pasivos, patrimonio, ingreso, gasto, ganancias y pérdidas. Un conjunto completo de los estados financieros, pues es el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo. Ahorita les puedo mostrar eh, un ejemplo de lo que son. Los conceptos básicos en los cuales se utilizan los estados financieros son la capacidad de continuar en funcionamiento, o sea, la hipótesis de negocio en marcha. Es decir, que todos los estados financieros que ustedes vean están relacionados con lo que es la hipótesis de negocio en marcha, es decir, que el negocio no está en liquidación. Estos temas se verán más detalladamente cuando se hagan los encuentros sincrónicos. Otro tema también importante es la materialidad, es identificar cuáles son estos temas más importantes para la empresa. Por ejemplo, una empresa que se dedique a vender productos, uno de sus rubros más importantes serían pues el ingreso, ¿sí? O en una empresa que tenga una propiedad planta de equipo robusta, este elemento sería uno de los más importantes. Otro tema importante aquí a resaltar es que la información tiene que ser comparativa. Los estados financieros que vayamos a ver siempre van a ser comparativos, es decir, vamos a tener año 1 y año 2. Tener un estado financiero con un solo año, con un solo periodo, no cumpliría con esta característica importante. Ahora sí miremos lo que son los estados financieros. Tenemos el estado de la situación financiera. Ahorita les mostraré mejor un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, los activos. Ya les muestro un ejemplo real, pasivos y demás. Entonces miremos acá para conceptualizarlos porque esta presentación, como les reitero, se va a ver en el encuentro sincrónico, pero quiero mostrarle los estados financieros, un ejemplo real del grupo familia. Entonces aquí podemos ver estados financieros anuales, estados financieros separados 2021 y miren todo lo que contiene los estados financieros. Tienen unos certificados de auditoría, de revisoría fiscal y demás. Y aquí ya podemos ver el estado de la situación financiera. En este caso de familia, que es uno de los estados financieros eh, más completos y más elaborados que yo he visto. Entonces póngale cuidado. Aquí vemos la parte de los activos, que es básicamente
los elementos que posee la empresa, que puede controlar, que puede sacar provecho. Estos activos se dividen en dos, activos corrientes, activos no corrientes. Estos activos corrientes son los que la empresa tiene disponibilidad de utilizarlos en menos de un año y los activos no corrientes en más de un año. Por ejemplo, activos corrientes tenemos el efectivo equivalente, que está líquido, prácticamente es el más líquido de todos. Las cuentas por cobrar, que son esas deudas que le deben a la empresa y que pues están al corto plazo, es decir, antes de un año. Miren que aquí tenemos estas cuentas por cobrar, que son al corto plazo, y estas son al largo plazo, ¿sí? A pesar de que están ambos lugares, este quiere decir que nos las van a pagar en menos de un año y este que nos los van a pagar en más de un año. Y el elemento reina de los activos es la propiedad planta de equipo, que es pues un activo que tiene la empresa, pero es a largo plazo, por eso se clasifica en activo no corriente. Aquí también podemos ver pasivos corrientes, pasivos no corrientes, igual que toca pagarlos antes de un año, que toca pagarlos después de un año. Entonces ahí se puede ver lo que es el estado de la situación financiera. Y el estado de resultado integral, que se lo podemos ver acá. Entonces aquí vemos lo que son los ingresos. En este estado financiero vemos ingresos, gastos, utilidades, que es básicamente la operación que hace la empresa. Tenemos otros estados financieros, que es el de flujo de efectivo y el cambio de patrimonio, que ese se verá ya en el encuentro sincrónico. También podemos ver acá lo que son las notas. Entonces cada elemento, como ustedes pueden ver, tienen una nota relacionada acá, pues es una información detallada de lo que es cada uno de esos elementos. Bueno, aquí el estado de cambios en el patrimonio, que muestra pues las variaciones del patrimonio. Y aquí el de flujo de efectivo, que muestra en qué se gastó el dinero o de dónde se obtuvo ese dinero. Y aquí ya tenemos estas notas, como les estaba diciendo, de, pues de la información detallada de la empresa. Permítanme acá mirar una donde me muestra el detalle. Digamos que esta es información contable importante. Por ejemplo, aquí tenemos el detalle de lo que tienen las cuentas en moneda extranjera. ¿Sí? Ahí hacen un detalle. Aquí hacen otro detalle de... Esperen, miramos más abajo. Acá, por ejemplo. Efectivo equivalente. Entonces aquí me muestra, y miren que está la nota 7. En la parte de arriba veremos que pues está relacionando el efectivo y aquí lo detalla un poco más para dar un poco más de información a los usuarios de la información. Ese es el tema de los estados financieros y las notas. Aquí hay unos ejemplos en estas presentaciones que se utilizarán en el encuentro sincrónico. Aquí pues hay más ejemplos, hay más detalle de lo que son los estados financieros, más ejemplos de notas. Las políticas contables es cómo la empresa decide manejar esos elementos financieros. Básicamente eso sería el tema de los estados financieros.